Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a trasladarnos a un concepto que estaba pensando desde hace bastante tiempo y que, bueno, pues a través de muchos textos que he ido leyendo a lo largo de mi vida, a través de experiencias que he ido teniendo, sensaciones, me he dado cuenta que hay un tema del cual parte la base de muchas, o yo diría realmente todas las creencias que hay en este mundo, y parte de muchas carencias también de los seres humanos y de algo que emana de nuestro conocimiento, sabiduría y de nuestras inquietudes. En algunas ocasiones más y en otras ocasiones menos. Hoy día puede ser que resulte mucho eh, el que desemboque en el tema de los aliens. Voy a ver cómo todo tiene relación. El tema de la creencia en extraterrestres no es nada más que el hecho de que no podemos concebir nuestra vida, nuestra existencia en ese planeta sin que haya otra existencia, por lo menos al menos fuera de nuestro planeta. Nos da ese miedo de decir, pues podemos quedarnos realmente solos, ¿no? Por ahí van los tiros de este tema. Voy a divagar un poco más por el tema interior de nuestro ser, por ello he puesto este tema de cascarones vacíos. El tema del vacío es un tema que se ha reflexionado muchísimo en la cultura oriental, en el taoísmo, en el budismo, como un conjunto vacío, como un conjunto lleno, dentro y fuera a la vez, ¿no? En este tema realmente quería hablar más sobre los seres humanos. Hoy día ya superamos los 8.000 millones de seres existentes dentro del conjunto del ser humano a nivel de este planeta. Y muchas veces he reflexionado sobre gente que vive de manera automática, sobre gente que reflexiona más bien poco o nada, sobre la historia incluso, desde muchos ámbitos en ese sentido, por esto que la historia lo entendemos como hechos. Esto se ha desembocado, esto ocurre y esto ha hecho que en el presente que tenemos actualmente se haya llegado a ese punto. Pero no nos damos cuenta de que la historia se ha creado por seres humanos, de los cuales cada uno de ellos, cada uno de los actores dentro de esa historia ha tenido una serie de emociones, sensaciones por dentro. Creo que hay gente que realmente está vacía, en el sentido de que no tiene realmente lo que yo llamo alma, lo que yo denomino alma en mi conocimiento, en mi humilde conocimiento. Y creo también que hay diferentes tipos de personas. Hay personas con muchas capacidades, con un alma bastante buena, con un alma poderosa, pero que pierde sus capacidades. Véase, por ejemplo, gente muy inteligente que acaba inmerso en esa drogadicción porque necesita una serie de sensaciones que ya no tiene, o porque ha nacido en un entorno que no le ha desembocado en una mejor en un mejor desarrollo interno. Son muchos factores
sería bastante interesante ir reflexionando sobre cada factor, y yo en este humilde vídeo quería ir desengranando un poco para que luego posteriormente lo reflexionamos, y sobre todo en vuestros comentarios pues me gustaría saber vuestra opinión. Como veis en el título he dicho cascarones bonitos pero vacíos. Y muchas veces he pensado sobre... Hay gente que tiene un estándar general de belleza externa. Pero yo siempre he diferenciado dos tipos de belleza, externas e internas. Y le doy más importancia a la interna, pero no dejo de darle importancia a la externa. ¿Por qué? Muy sencillo. Si no hay equilibrio, el ser no evoluciona. Como decían en el antiguo, en la antigüedad, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, sobre todo en la antigua Roma, mens sana in corpore sano. Esta frase yo creo que no se ha entendido bien del todo, o por lo menos eso pienso yo. Y no significa tener un cuerpo perfecto, porque de hecho nadie es perfecto. Pero sí es necesario tener un cuerpo más o menos, intentarlo cuidar, porque el cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo. No digo que sea mucho más gordo, mucho menos gordo, pero sí está en unos ciertos límites dentro de lo posible. Y también entender que cada persona tiene una morfología diferente y que nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos. Pero también hay que cultivar el interior, cosa que yo creo que hay muchos que lo han dejado directamente y se han quedado con un cascarón bonito pero vacío, ¿no? Eso me lleva a pensar a un montón de cosas, y sobre todo ese vacío interno en el cual uno empieza a reflexionar, sobre todo aquellas personas que reflexionan muchísimo sobre todos los aspectos de la vida. Al final, bueno, muchas veces uno siente que está solo, puesto que uno piensa en muchas cosas y dice que la gente de mi entorno no piensa esas cosas, se quedan con lo más superficial y van caminando día tras día sin tropezar mucho con la interrogación profunda. Pero no todo el mundo es de esa forma, y tenemos que empezar a entender que cada uno tiene unas inquietudes diferentes, pero tenemos que desarrollar esas inquietudes para poder tener una plenitud completa y poder emanar una energía a los demás positiva, una energía que alimente a la persona. Por eso hay que el vacío llenarlo y volver a vaciarlo. Es decir, llenarse uno dentro para sacarlo uno fuera, en el exterior, tanto en tu morfología corporal como en la energía que emana a los demás. A veces dentro de nosotros mismos, y nosotros mismos estamos siempre dialogando con nuestro yo interno. Por eso yo muchas veces creo que nosotros no somos uno, sino somos dos dentro de un mismo entorno, contorno, tanto dentro como fuera. Somos un reflejo de lo que tenemos dentro. El exterior es un reflejo de lo que tenemos interno, y nuestro interno tenemos que intentar controlarlo para poder en el exterior desembocarlo de una manera positiva. No siempre estamos de la misma forma. Eso tiene que ver mucho
con la psicología, con el llegar a unas vibraciones más o menos controlables, que no haya unos picos, digamos, que hay una onda, ¿no? Y en la onda va bajando y subiendo. Pues esa onda la tenemos que intentar llegar a una estabilidad más o menos equiparable y no pasar de unos límites, porque si no, ahí es cuando hay un descontrol y es cuando empieza a haber vacíos internos. Una de las digamos, de las variables internas que muchas veces yo he reflexionado en mi experiencia y en la experiencia de otras personas que me han contado, es el miedo. Esa palabra miedo, que hoy día retumba tanto en el exterior y que nos retumba en el interior por este acontecimiento que tenemos ahora actualmente. Estamos a 21 de mayo y estamos con el tema del coronavirus, ¿no? Pues ahora en el conjunto de las personas hay un miedo, y eso se va expandiendo uno tras otro. Cuando el miedo lo tenemos que agarrar con el puño, meterlo dentro y decir: voy a controlarlo y voy a aprender de ello para mejorar y poder expandirlo a los demás. Es una manera de cómo el vacío, llenarlo y volver a vaciarlo a los demás para tener lleno el contorno. Hay un tema que quiero reflexionar más adelante, que va a ser el individualismo conforme a VS. Vivimos en unas sociedades, sobre todo las que son más occidentales o que llaman occidentales, porque no hay ni occidental ni oriental, depende de la geografía en la que nosotros vivamos, puede ser oriental o occidental. Bueno, pero ya entendemos, ¿no? Lo que es Europa y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Que el individualismo es como algo que impera en la sociedad, pero no nos damos cuenta que vivimos en sociedad precisamente, y tanto el uno como el todo dependemos, o sea que estamos hablando de lo mismo, vacío contra lleno. O sea, es algo que creo que deberíamos de reflexionar mucho más y que dejaré en otro vídeo. Vamos a continuar con el tema del vacío, de los cascarones vacíos de los seres. Vamos a meternos de lleno en los seres, en esas variables que hace que un contenedor, nuestro cuerpo, como he dicho, es el templo y es un contenedor que contiene algo. Y no solo contiene materia, también contiene algo que se nos escapa a la razón. Algo que muchos filósofos han intentado sustantivar de algún modo, ya sea ente, mente, espíritu, algo, ¿no? Y que pues se nos escapa muchas veces, y ese es el yo interno. El yo interno con el que siempre estamos hablando y dialogando, siempre. Y algunos se olvidan mucho de ese yo interno y se deja llevar por la corriente, y entonces queda bastante vacío. No se da cuenta de que el yo interno también es parte de tu ser. Y muchas veces veo mucha gente que vive el día a día automatizado, como si fuera un robot. Siempre he escuchado, porque ahora mismo dice, es que hay mucha gente que está robotizada, ¿no? Pero no, eso siempre ha habido gente vacía, siempre en toda la historia de la humanidad. Gente más vacía, gente más llena. Eso no tiene nada que ver, y eso sí lo quiero recalcar.
no tiene que ver con las clases sociales. Las clases sociales no es más que parte del materialismo puro y duro, o sea, el tener más o menos dinero, más o menos adquisiciones. Eso es algo que debería de ser más superficial y que en la historia de la humanidad, desde que empezamos a hacer el desarrollo de la economía, como cambios entre bienes y dinero, pues creo que se ha perdido bastante. Por lo tanto, pues creo que no depende tanto de la economía. Lo que sí es cierto es que cuando una persona tiene una economía más baja, generalmente tiene que trabajar un número de horas más grande, y eso hace que tenga menos tiempo consigo mismo, por lo tanto queda más vacío. Por ejemplo, en países asiáticos, en las fábricas chinas, por ejemplo, hay gente que trabaja 15, 16, 17 horas. Imaginarse una persona que trabaja tantas horas en trabajos muy automáticos, acaba perdiendo la razón interna y quedándose como un cascarón vacío. Hay muchísimos ejemplos que podríamos dar y no tendríamos tiempo suficiente como para ello. De hecho, el tiempo es algo preciso para que podamos llenar dentro con nuestros pensamientos, siempre intentando hacer una armonía. Y la armonía no quiere decir que no tengamos cosas negativas. La armonía no quiere decir que no haya magnitudes negativas y positivas. De hecho, yo creo que es el punto en el cual rodea el yo interno y el yo externo. Bueno, aquí queda concluido un espacio de pensamiento que quería dejar. Espero que os sea de mucha utilidad. Sobre todo espero vuestros comentarios, que son importantísimos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por escucharme y por intentar entender un poco lo que quiero exponer. Espero haber expuesto bien el tema que quería poner. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.